El plano 2 debe tener el primer texto, que en este caso va a ser precios más bajos. Entonces, vamos a ir acá, After, vamos a crear, ¿cierto? En la segunda capa de video, en este caso que tenemos acá, la herramienta de texto, ¿cierto? Que comienza justo eh, acá, ¿cierto? Y vamos a poner acá el texto que diga precios más bajos. Entonces tenemos acá todo esto. Aquí vamos a colocar el texto eh, política, ¿cierto? Ahí ustedes van a elegir el que más eh, les acomode, ¿cierto? Y bueno, pues ahí ustedes pueden elegir el texto que más les acomode. En este caso, la idea es que sea un texto que sea predominante en la pantalla, ¿ya? Que no sea tan delgado. Recuerden el tema de lo que vimos en las primeras evaluaciones, ¿cierto? Y de esa forma, para que podamos ir trabajando correctamente. Entonces, ya teniendo elegida la tipografía, vamos acá a ir modificando los tamaños, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo por eso lo voy a dejar un poco más grande, que tenga el mismo tamaño que más bajo, ¿cierto? En cuanto al tamaño de la palabra, de la frase. Entonces, eh, y por ejemplo, después de esto, eh, lo voy a escalar, por ejemplo, para que quede de este tamaño, acá. Entonces ahora, lo que voy a hacer es dejarlo en el centro, ¿verdad? Y vamos a posicionarlo justo por encima de la segunda imagen. En este caso es de la chica que está en la farmacia, ¿cierto? Para que eh, obviamente sea lo que esté ahí, ¿ya? Entonces, esto solamente dura lo que dura la imagen, el plano en la pantalla, entonces vamos a recortar el resto. Entonces ahí tenemos el texto, después tenemos el otro texto. Entonces, ahora este texto lo que vamos a hacer es añadir un efecto. Entonces, para añadir efectos tenemos varias opciones. Primero irnos acá arriba al menú superior y buscar la pestaña efectos y nos vamos acá a perspectiva y colocamos sombra paralela, o también puede ser directamente aquí en la capa, botón derecho, efecto, perspectiva, sombra paralela, ¿ya? Y aquí los valores, por ejemplo, le vamos a poner distancia 10, en suavizado le vamos a poner 10 también, y en opacidad le vamos a poner 80, ¿ya? Entonces, acá ya tenemos el primer texto, y lo que vamos a hacer es, el objeto nulo lo vamos a ubicar acá arriba, por ejemplo, y vamos a activar la capa 3D del texto precios bajos, activamos rotación, y tenemos que animar acá en texto 1, precio más bajo, rotación eje X, menos 110, 20, 10, 0. Entonces, vamos a ir acá, eje X, menos 110, avanzamos cuántos fotogramas, 10 fotogramas, colocamos 20, después colocamos menos 10, después colocamos 0.
¿ya? Y a todo esto tenemos que darle interpolación. Recuerden que todo esto tiene que tener interpolación, obviamente, para que se vea mucho más atractivo visualmente. Añadimos la interpolación automática y queda ahí, ¿ya? Entonces, tenemos ahí y la animación queda de esa forma. Entonces, fíjense que ya tenemos el primer logo, ¿cierto? Después viene el texto que dice precios más bajos, ¿cierto? Le vamos a activar el desenfoque de movimiento también. Y ahora, para el tercer texto, nos vamos a posicionar acá y vamos a colocar la herramienta de texto y vamos a escribir siempre. Entonces, aquí vamos a eh, modificar el tamaño. Yo lo voy a dejar un poquito más grande. Recuerden siempre respetar los márgenes para título y acción, que en este caso son los que nos van a permitir saber hasta dónde se recomienda poner el texto, ¿cierto? Porque hay obviamente espacios o lugares donde o va a quedar con muy poco margen o se va a perder en algunas pantallas, ¿ya? Entonces, eh, dejamos acá y esta tercera animación, que en este caso este tercer texto que va acompañado con la imagen, va a tener animación. Recuerden dejarlo primero encima de la otra capa que corresponde al mismo plano y vamos a activar capa 3D, activamos posición y acá la pauta dice que debe tener menos 1600 y después 0, ¿ya? Con 20 fotogramas. Entonces, menos 1600, activamos keyframe, 10, 20 fotogramas, y le ponemos acá 0. Entonces ahí va a quedar ahí, ¿cierto? Recordamos poner la interpolación, ¿cierto? La gráfica, entonces va a quedar ahí. Y lo que vamos a hacer para reutilizar el efecto que ya creamos, vamos a seleccionar la capa que tiene el efecto y fíjense que aquí en los controles de efecto que suelen estar al lado de proyecto, vamos a copiar el efecto de sombra paralela y se lo vamos a pegar directamente a la capa del texto y aquí le vamos a cambiar el colorcito, le vamos a dejar un color medio amarillento, ¿ya? Por ejemplo, vamos a elegir este color ahí. Incluso puede ser un poquito menos, ¿ya? Y con esto ya tenemos el primero, el segundo y ahí vamos a seguir. Por ejemplo, vamos a dejar de este tamaño. Entonces, de esta forma ya tenemos la intro, tenemos los primeros dos textos que forman acá y ahora tenemos que ir a armar el tercer texto que corresponde al, a la imagen de esta familia donde vamos a mostrar la primera, el primer producto. Aquí vamos a ver, tenemos presión bajo siempre y ahora el plano 4 debe tener la siguiente composición del sólido, imagen y texto. Entonces tenemos la imagen, el video, ¿cierto? La imagen del producto, el texto y el sólido de fondo. Entonces ahora vamos a integrar los elementos que ya habíamos conversado anteriormente. Y primero vamos a recomponer la imagen del video de fondo. Después de eso vamos a agregar un sólido, ¿cierto? Que en este caso lo que yo voy a hacer es agregar uno de un color verde, ¿cierto? Que después igual vamos a modificar, ¿ya? Porque les voy a mostrar un efecto que vamos a utilizar para el fondo, que en este caso se llama eh, gradación de degradado,
Ya, entonces en este caso vamos a hacer un degradado, pero no lo vamos a hacer utilizando varios sólidos, sino que lo vamos a hacer a través de un efecto. Entonces, para hacer este degradado, vamos a apretar botón derecho, nos vamos a ir a efectos y vamos a poner acá la opción generar, y aquí está la opción que se llama gradación de degradado. Pinchamos acá esta opción y para elegir los colores vamos a desactivar acá, vamos a elegir el color principal, el segundo color, y en este caso vamos a hacer que, por ejemplo, uno sea más claro y otro sea más oscuro, ¿ya? Y lo vamos a activar para ver cómo se ve en la pantalla. Y fíjense que acá tenemos opciones de inicio de pendiente y final de la pendiente, y tenemos este botón de acá que nos va a permitir elegir dónde queremos que vaya cada uno de los elementos. Fíjense que aquí tenemos la pelotita que podemos modificarla desde la composición, y tenemos la segunda pelotita que en este caso está aquí abajo, pero la podemos mover también para elegir de qué manera queremos hacer el degradado. Podemos hacerlo desde acá, podemos hacerlo más lineal, menos lineal, y también podemos convertirlo en radial. Entonces, ¿qué va a permitir esto? Que podamos tener acá un radio para hacer una transición un poco más bonita, y cierto que no sea tan lineal, sino que sea más degradado. Entonces, ya tenemos esta imagen, tenemos el fondo, ¿cierto? Donde va a ir nuestra publicidad. Y lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a agregar una máscara. Por ejemplo, podemos hacer una máscara así. Ahí ustedes eligen el diseño que quieran tomar. Entonces, ahí nosotros ya tenemos la separación entre el producto y el servicio, que en este caso ahí lo podemos acomodar. ¿Ya? Esto es una idea, solamente ustedes ven si es que hacen esto o hacen otra cosa. ¿Ya? Lo importante es que esto tenga, puede ser incluso lineal, como ustedes quieran, pero lo importante es que se vea atractivo visualmente. Entonces, ya tenemos acá el segundo siempre, y ahora tenemos acá el producto, y vamos a importar, en este caso, el producto, que es el champú, ¿ya? Lo vamos a arrastrar acá al centro, vamos a escalarlo, ¿cierto? Para que quede del tamaño que necesitamos, lo vamos a mover para que quede dentro eh, de la misma composición, ¿cierto? Para que quede encima de los mismos elementos que forman parte del plano. Vamos a recortar el resto. Y lo que vamos a hacer ahora es, obviamente que lo calzamos para que quede todo junto, ¿cierto? Y volvemos a recomponer el fondo, ¿cierto? Para que quede ahí bien encuadrados los elementos. Y en este caso vamos a añadir el texto que es Garnier, ¿cierto? Que está acá. Y el valor 1990. Entonces ponemos acá Garnier. Entonces ponemos el nombre de precio 1990 cada uno. Y comenzamos eh, a modificar los valores, ¿cierto? Para que queden del tamaño que nosotros queremos. ¿Ya? Recuerden que todo esto se hace a partir de lo que ustedes desean en cuanto a, perdón, composición. Lo importante es que se vea bien en pantalla, ¿cierto? Recuerden que el elemento eh, tiene que quedar eh, dentro de los límites de título y acción, que en este caso es el segundo cuadrado interno. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a copiar el efecto de sombra, ¿cierto? Y lo vamos a pegar acá en el texto. Vamos a ver si queda bien. Si no, lo podemos sacar. En este caso podemos añadir un cambio de color para que el texto se note más.
este caso yo lo voy a dejar ahí. Y ahí voy moviendo los elementos, ¿cierto? Recuerden que todos ustedes lo pueden recomponer. Eso ya es trabajo de ustedes para que obviamente esto quede lo mejor posible. ¿Ya? Entonces ustedes pueden mover las máscaras. Ya recuerden que este trabajo es a partir de lo que ustedes aprendieron, ¿cierto? De la creatividad que tienen en cuanto a usar el diseño, la composición, ¿cierto? Y ya tenemos la segunda imagen y ahora tenemos que animarlo. Entonces, acá en las animaciones dice que el texto Garnier 1990 va a tener rotación en eje Y, o sea, tenemos que activar la capa 3D. Aquí está el texto Garnier. Vamos a poner el punto de anclaje acá. Activamos la capa 3D. Damos rotación, eje y le ponemos menos 90, 20, menos 10, 0. Entonces sería menos 90. Después avanzamos 10 fotogramas. Cada 10 fotogramas avanzamos 10 fotogramas. Sería 20. Después sería menos 10. Y después sería 0. Obviamente recuerden que tenemos que añadir las curvas, ¿cierto? Que la añadimos automática. Y ahí tenemos el segundo texto, ¿cierto? Y para animar el objeto, ¿cierto? En este caso la imagen, posición 30 fotogramas, ¿cierto? Y tiene que entrar. Entonces ahí ustedes pueden animarlo de donde quieran, puede entrar así, puede entrar como ustedes quieran. Entonces avanzamos 10, 20, 30, activamos posición, la propiedad de posición, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo lo voy a hacer que avance desde acá abajo. Y ahí recuerden añadir la interpolación que ahora es requisito, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos el segundo, tenemos el primero, segundo texto, y después ya tenemos el texto Garnier, ¿cierto? Y eh, obviamente el texto termina acá, eliminamos el resto de capa, ¿cierto? Y ahora nos falta animar este tercero, que en este caso lo vamos a poner aquí, ¿cierto? Vamos a añadir un sólido. En este caso yo voy a añadir un color celestito, ¿cierto? Ponemos aceptar. Y aquí también vamos a añadir efecto generar, gradación de degradado. Desactivo la capa para poder elegir el color, porque obviamente la idea es ocupar el mismo color, solamente que vamos a ir variando en sus tonos para que nos quede una opción más degradada. Por ejemplo, aquí ya tengo la opción de imagen lista, hago el recorte para que comience justo cuando empieza el video, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es que lo voy a mover acá, lo voy a escalar un poquito y lo voy a rotar levemente, ¿cierto? Para que quede ahí, escalándolo un poquito más, y para que ocupe la pantalla completa. Vamos a apretar la opacidad, la vamos a dejar en 50 de opacidad. Voy a volver a duplicar la capa. Y aquí la rotación la vamos a dejar en 2, para que quede por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es hacer un efecto que quede de esta forma. Entonces, hacemos una imagen un poquito degradada. Ya, esto ya va a ser directamente ustedes para que obviamente el fondo tenga una cosa más estética. Y ahí no sea solamente un simple recorte, ¿ya? Podemos hacer varias cosas. Una de estas es
hacer este fondo un poco más degradado como lo hicimos con el primero, entonces tiene una, unos bordes que son obviamente más transparentes. ¿Ya? Entonces ahora vamos a agregar la segunda imagen, que en este caso es eh, el producto de termocosmética, ¿cierto? Lo vamos a agregar acá a la línea de tiempo, lo vamos a escalar. Vamos a poner el punto de anclaje aquí abajo, ¿ya? Porque la animación la vamos a hacer igual que hemos hecho las primeras animaciones de las primeras evaluaciones, no sé si lo recuerdan. Vamos a apretar acá rotación y vamos a ver aquí en las indicaciones qué es lo que dice. Imagen producto 2, vamos a hacer rotación eje Z y escala. En este caso eje Z es lo mismo que hacer rotación sin activar la capa 3D. Entonces, menos 180, 20, menos 20. Entonces ponemos menos 180, 20 fotogramas, ponemos 20, es 10 o 20 fotogramas, son 10 fotogramas nomás, entonces ponemos acá y después avanzamos acá, serían menos 20, ¿ya? Entonces esto va a quedar una cosa así. Agregamos la curva, ¿ya? Yo creo que aquí vamos a poner 20, después vamos a poner menos 10 nomás, ¿ya? Porque es mucho, se va a quedar ahí, ¿ya? Y aparte de esto, vamos a añadir escala, va a ser 10, 20, termina en menos 65, que es el tamaño que nosotros le pusimos, y el tamaño interior va a ser 0, y obviamente también añadimos interpolación, que en este caso sería desaceleración suave. Entonces va a entrar ahí. Obviamente activamos desenfoque y movimiento. Podríamos activárselo a todas las capas directamente para que todo ya tenga desenfoque. Fíjense ahí que con el desenfoque ya agarra mucho mejor diseño. Y lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir al final de esta animación del Dermocosmética y lo que vamos a hacer es que vamos a avanzar 20 fotogramas antes de terminar, que esto va a ser algo que vamos a hacer, vamos a poner acá 70 para que crezca un poquito más y la rotación la vamos a poner 10, ¿ya? Avanzamos 10, 20 fotogramas y le colocamos acá escala 0 y le vamos a colocar acá la rotación 180. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que también añadir las curvaturas para que quede de esta forma. Entonces, miren, va a quedar ahí. Después se mueve de un lado a otro y se va. ¿Ya? Entonces, aquí igual podemos modificarlo. Estos valores, por ejemplo, vamos a poner 5 para que no gire tanto y ahí se va. ¿Ya? Obviamente hay cosas que pueden hacer al ojo. Los valores que están en la pauta y que están aquí en las indicaciones son solamente guías. ¿Ya? Y lo que vamos a añadir ahora es el segundo texto, que lo voy a copiar de Garnier, lo dupliqué, lo pongo aquí arriba y vamos a ocupar la misma animación, vamos a ponerlo acá, vamos a poner acá todo dermocosmética, achicamos acá
Y acá le ponemos 40, 150. ¿Ya? Y aquí podemos elegir colores diferentes entre el texto superior y el inferior, ¿cierto? Y aquí sí yo le añadiría un efecto de perspectiva, ¿cierto? Sombra paralela. Y lo dejaría, ahí le pondría 5 de velocidad, ¿ya? Y acá el objeto nulo lo vamos a mover, perdón, el objeto lo vamos a dejar acá. Entonces ahora fíjense que la animación de aquí va a entrar de esta forma. Entonces una entra por un lado, dice que aquí una entra por un lado, el otro entra por el otro. Después tenemos la salida. Aquí recuerden eliminar los sólidos que ya no vamos a ocupar para que la composición tenga un tamaño específico y tenemos el final. ¿Ya? Entonces, con esto, lo que vamos a hacer ahora, antes de ir al final, vamos a empezar a precomponer las capas que ya tenemos listas. Por ejemplo, el logo con cada uno de estos elementos para que queden animados. Pero antes de eso, antes que se me olvide, vamos a añadir el efecto de brillo que aparece justo cuando entra el logo y también aparece cuando están las imágenes y cuando están eh, el cierre. Entonces, ¿cómo se hace este efecto? Vamos a pinchar acá en la precomposición del logo, botón derecho, efecto, generar, perdón, efecto generate o generar. Y aquí está Light Sweep, ¿ya? Aquí le vamos a poner la opción de Smooth, vamos a poner 100 de width, ¿cierto? Del tamaño. Y vamos a poner el primer punto aquí abajo, activamos keyframe, ¿cierto? De center, nos vamos al final, acá, y nos movemos hacia el otro extremo, ¿ya? Y esto va a quedar así, entonces, fíjense que va a entrar la animación y va a pasar el brillo. Y ahora lo que vamos a hacer es que este mismo texto que está acá, o sea, esta misma animación, la vamos a copiar y para no tener que volver a hacerla, la vamos a volver a, copiar, a pegar acá justo cuando, por ejemplo, la imagen del champú entra, la pegamos y fíjense que se va pegando, después nos vamos al otro, el Garnier, también pegamos la imagen que está acá, la pegamos, ¿cierto? Y también lo pegamos acá en el logo final. Entonces ahora que ya tenemos esto hecho, ¿cierto? Ya podemos empezar a precomponer para que todo esto que tenemos acá, que son miles de capas, las vayamos disminuyendo en precomposiciones para que obviamente quede más ordenado y si nos piden modificar de lugar una cosa u otra, lo podamos hacer. Entonces, botón derecho, ponemos acá precomponer, colocamos plano 1, logo inicial. Ajustamos la duración de la composición al intervalo de las capas seleccionadas, ponemos aceptar. Después nos vamos al segundo, con el tercero, lo vamos a dejar junto, colocamos precomponer, plano, ponemos plano 2, textos inicio, ponemos aceptar. Después seleccionamos acá el plano 3, ¿cierto? Que es lo del Garnier, le ponemos precomponer y colocamos plano 3, producto o servicio en este caso, dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿cierto? Y aquí en el cuarto sería descuento, plano 4, descuento. Después plano 5, logo cierre. Cierre. Y ponemos acá
Ahora al final tenemos que poner el logo, que es lo único que nos falta, pero en el texto de la página web, y con eso terminamos. Entonces, para finalizar, vamos a crear un nuevo sólido. El sólido lo vamos a hacer aquí de color azulito, ¿cierto? Elegir el color azul, ponemos aceptar. Vamos a agregarle efecto de generar, ¿cierto? Gradación de degradado. Desactivamos aquí para elegir el color, ¿cierto? Vamos a hacer un degradado de 2 colores, obviamente. Y vamos a colocar radial. El color más claro lo vamos a dejar al centro. Y el color más oscuro lo vamos a dejar aquí por fuera. Y fíjense que ahí tenemos un efecto degradado. ¿Ya? Entonces ahora vamos a recortar acá. Entonces termina. Mientras el logo, fíjense aquí que lo vamos a recortar para que cuando salga el logo ya aparezca esto. Ahí. Y vamos a crear el texto. En este caso, vamos a colocar acá un texto en el centro. Vamos a colocar farmacia st.cl. Vamos a poner una tipografía un poco más delgadita, por ejemplo. Y vamos a achicar el texto, ¿cierto? Porque queremos que tenga un tamaño específico. Lo dejamos acá centrado, color blanco. Y las animaciones que tenemos que hacer. En estas son 3. La primera de las animaciones es animación de texto, animación 1 a escala. Entonces, vamos a ir acá. Animamos texto, vamos a hacer animación de escala. Vamos a poner el valor 0, que en este caso es el valor inicial. Vamos a colocar acá en el selector de rango, inicio 0, final 100 y desplazamiento sería menos 100 inicial. Después avanzamos 30 fotogramas y ponemos 100. 10, 20, 30 y ponemos 100. Entonces, ya tenemos la primera animación, que es el que entra. ¿Y qué nos faltaría acá? Es en avanzado colocar desplazamiento hacia arriba, pendiente hacia arriba, perdón, para que el texto quede ahí. ¿Ya? Segundo, tenemos que añadir una segunda animación, que en este caso va a ser espacio entre caracteres. Y acá lo que vamos a animar es el nivel, que aquí dice el nombre, nivel de espacio entre caracteres. Entonces, le vamos a colocar acá 0. Después la pauta dice que tenemos que avanzar 210 fotogramas. Entonces avanzamos 10, 20, 30, 40, 50. Ahí tenemos 210 fotogramas y le colocamos 6. Entonces, era 6, ¿cierto? 6. Vamos a colocar 10. ¿Ya? Y después avanzamos 10 fotogramas más. Y son 220, ¿cierto? Sí, son 220. 2 dio 220 y vamos a colocar acá en la herramienta de escala, ¿cierto? Vamos a activar acá, vamos a ponerle el segundo valor que es 120 y al inicio le vamos a poner acá 100. Entonces, al haber combinado estas 3 animaciones va a quedar así. ¿Se fijan? Entonces el texto entra y mientras va escalándose se va ampliando. ¿Ya? Entonces con eso, más la música de fondo, ya tendríamos la animación completa. Nos faltaría acá poner la precomposición de plano 6 web y nos queda hacer el último sólido color negro
tenemos que añadir la forma de rectángulo para crear una máscara, ¿cierto? Y esta máscara lo que va a hacer es que va a generar estas franjas que van a estar arriba y abajo. Entonces, como ya tenemos estas franjas, lo que vamos a tener que ver ahora es que, por ejemplo, las imágenes estén bien compuestas. Entonces, como sabemos que el límite está acá, vamos a ir moviendo, por ejemplo, algunos elementos, como por ejemplo esta imagen de la farmacia. La vamos a bajar aquí un poquito. También el siempre también lo vamos a bajar porque si no le vamos a cortar la cara al doctor, ¿cierto? Y ahí vamos a ir viendo, bueno, no, fíjense que ahí ya está compuesto. También, por ejemplo, en la imagen de la familia lo podemos escalar, porque como ahora tenemos este margen, entonces ahí lo podemos mover. Y ahí las personas quedan dentro de la composición y al escalarlo eh, no va a tener un recorte raro. ¿Se fijan? Entonces lo vamos haciendo plano por plano. Vamos escalando. Recuerden que tenemos hasta aquí el margen. Y con eso ya tenemos la evaluación lista. Incluso aquí podemos achicar un poco más el texto, porque no es necesario que este texto sea tan grande. Entonces mientras más chiquitito mejor. Y con esto ya tenemos el final de la evaluación. Voy a activar nuevamente el audio que lo había desactivado. El audio que elegí lo había desactivado porque obviamente mientras yo voy hablando se va escuchando el audio, entonces para que no fuera tan molesto. Entonces activamos el audio y con esto ya tenemos la evaluación final.